hoy empezamos con 4 invitados para hablar de los días previos a las elecciones que serán el próximo domingo, en donde se elegirá al próximo presidente de la República. Aquí en el set principal de la Nueva República tenemos al doctor Carlos Estarellas, prestigioso analista internacionalista, con quien vamos a conversar de los temas de coyuntura. Y vía Zoom ya está con nosotros los catedráticos y analistas políticos Esteban Ron, Arturo Moscoso y Mauricio Alarcón, a quienes les agradezco por su tiempo y por supuesto también por estar permanentemente con nosotros en diferentes entrevistas. Este es un programa abierto de 1 hora, vamos a hacer 2 cortes comerciales, así que les doy la cordial bienvenida. Doctor Estarellas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, José, muy amable por la entrevista. Te felicito por este nuevo programa y saludo a los distinguidos panelistas que están en Quito. Perfecto, muchas gracias. Definitivamente hablar de nuestro país es hablar de los problemas por los que atraviesa, pero también de las bondades que tiene y de las expectativas que tienen y que tenemos los ecuatorianos. En unos días más conoceremos qué mismo va a ocurrir, quién va a ganar estas elecciones. Tenemos pues 2 corrientes clarísimas, uno derecha, otro izquierda, y creo que se han decantado cada uno qué es lo que ofrecen, y ya depende de los ciudadanos por quién van a elegir. Pero mientras tanto, ¿qué le espera al país? ¿Qué le espera al Ecuador en diferentes ámbitos? En el campo de la seguridad social, de la salud, de la inseguridad y por supuesto también de la parte económica y de la gobernabilidad. Comienzo, doctor Estarellas. En el contexto internacional, nuestro país ha caído bastante en su imagen, obviamente por el tema de inseguridad. ¿Cómo nos ven en el mundo? Sí, bueno, el domingo es un momento de esperanzas en el cual el Ecuador necesita con urgencia un liderazgo firme. Internacionalmente el Ecuador tiene momentos muy difíciles, a pesar de que el mundo además está muy complicado. Pero ¿cómo nos ven? Como un país totalmente inseguro que está siendo atacado por el narcotráfico y la delincuencia organizada. Entonces es urgente que el nuevo presidente pida y solicite la colaboración internacional para poder tratar o atacar estos males como el narcotráfico y la delincuencia organizada. A estos problemas graves que tiene el país se une que el mundo, como decía, está muy complicado. Hay una pelea ahora por esta cuestión de los aranceles. Problema geopolítico. Sí, un problema geopolítico enorme porque existe la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, el problema Israel-Palestina, solo por mencionar 2. Es decir, que el nuevo presidente que elijamos el día domingo, aparte de atacar los problemas nacionales, que son varios, se va a encontrar en una situación internacional muy complicada y la va a tener que afrontar con gente preparada, que la hay aquí en el Ecuador. Sobre este tema me gustaría también la opinión de ustedes, mis queridos amigos que nos ven a través de, con quienes estamos conectados vía Zoom. Esteban Moscoso, comienzo con usted, por favor. Arturo Moscoso, por favor. No los escucho. Ahí estamos. Gracias, José, por la invitación. Un saludo a la distancia a Carlos y también un abrazo a Mauricio y a Esteban, pues, y un saludo a la audiencia. Bueno, concuerdo mucho con lo que ha dicho Carlos. Creo que al menos en el contexto internacional, Ecuador está viviendo un escenario bastante precario. Y sobre todo en ese alineamiento con las políticas de Trump, parece que no es beneficioso del todo, ¿no? No es beneficioso del todo porque a pesar de mostrar una cercanía con el gobierno de Trump, de todas formas siguen aplicando la misma vara con la que están midiendo a otros países, ¿no? Y entonces, ¿dónde está pues el trabajo que se está haciendo para lograr un acercamiento con ese gobierno? A mí no me parece de todo mal que haya una cercanía con el gobierno de Trump por el tema de ser nuestro principal socio comercial, pero me preocupa también que por el otro lado empiecen a acercarse, aprovechando la oportunidad,
más el tema de China, ¿no? China ya ha penetrado mucho en el país, que eso aumente, o países como Rusia, que podrían también intentar aumentar su influencia en el continente a través de ayudas o de ofrecimientos de este tipo, ¿no? Veamos también, estamos bastante mal en el tema de nuestro nombre por lo de la Embajada de México, y ahí hay una resolución pendiente de la Corte Internacional. Veamos qué es lo que finalmente decide, pero sí, o sea, y lo peor es que esto no se discute, ¿no? La política exterior no se discutió ni en el debate, y no es un tema central en las discusiones en los medios, así que pues gracias por traerlo a colación, querido José. Bien, Mauricio, sería importante también su opinión, y además dentro de este contexto, la preocupación que existe del ecuatoriano, no solamente del que está aquí, sino también del exterior. Pensemos en nuestros migrantes. Hay cualquier cantidad de ecuatorianos que han huido de la crisis, que están viajando, y lo que nos preocupa, sobre todo a quienes estamos acá y que vivimos ya la crisis financiera del 99, cuando los ecuatorianos pues viajaron a Estados Unidos, a España, bueno, a toda Europa, huyendo, pero siempre pensando en el país. En cambio ahora la juventud, y esta es la verdad, hay muchos que se están yendo y le dicen a sus padres: yo no quiero volver, quiero estudiar, dedicarme a trabajar allá y hacer una nueva vida, pero no tienen probablemente la intención de regresar, que es una cosa absolutamente dolorosa. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? José, un saludo desde Quito y un gusto compartir este espacio con Carlos, con Arturo, con Esteban. Mira que pensar en este momento en un país que no necesite claridad en sus relaciones internacionales es un absurdo, definitivamente. Estamos en una polarización mundial en la que además la postura internacional de un gobierno pesa, y pesa mucho. Puede generar consecuencias no solo en el ámbito comercial, como estamos viendo, sino en otros tantos, como el migratorio, que tú ya lo has señalado. Y por ello es que coincido con Arturo en el hecho de la deuda pendiente de la campaña y del debate de abordar esta temática, que lamentablemente se ha convertido más bien en esos mensajes caóticos, poco claros, que lo que buscan es desmovilizar el voto para el candidato contrario, ¿no? Yo creo que el país, y no quiero decir que no sea importante, pero en sus relaciones internacionales va mucho más allá de la amistad con Trump o el reconocimiento al gobierno de Maduro. Mira que incluso días atrás el presidente candidato se atrevió a decir que habíamos entrado en una suerte de fase afortunada de no prioridad en los temas de deportación, algo que no ha tenido sentido ni ratificación por parte de la instancia de Estados Unidos que hace este tipo de cuestiones, el Departamento de Estado. Y esos mensajes pueden causar no solo desinformación, sino problemas respecto de una población que en este momento tiene temor de ser expulsada de Estados Unidos y de regresar a un país que no le ofrece oportunidades. También hay que considerar dentro del contexto de las relaciones internacionales el hecho de que estamos en época electoral no solo en Ecuador, sino entre 25 y 26 en otros países de América Latina, y que el balance y el equilibrio regional va a depender de que al menos el gobierno que tengamos durante los próximos 4 años tenga posturas y posiciones claras, no respecto de los aranceles o de los acuerdos de libre comercio, sino principalmente de lo que significa la democracia, el respeto a los derechos y las libertades ciudadanas y, por supuesto, el fortalecimiento de la integración regional como una forma de salir adelante, no como una forma de simplemente oponerse por oponerse. Bien, gracias. Esteban Ron, los dos candidatos han puesto de manifiesto realmente sus propuestas de manera clara, es decir, la gente, porque siempre decimos, ¿no?, inclusive antes del debate, de la gente que está decidida a votar por el uno o por el otro, no iban a cambiar prácticamente su voto, pero sí muchos indecisos, que son miles. Entonces, ¿esas propuestas cree usted que han calado, que hay cómo arranchar cierta votación, o definitivamente la situación está absolutamente dada y vamos a tener pues una suerte de una pelea voto a voto el día domingo?
Buenos días, José, Carlos, Arturo, Mauricio, qué gusto estar con ustedes y a quienes nos ven y nos escuchan, gracias por la invitación. Además, José, mira, lo que tú pones sobre la mesa es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se va a dar la movilización, en este caso la traspolación de los votos que en primer lugar tuvieron las otras tendencias electorales en la primera vuelta y en segundo lugar los indecisos? Creo que ahí tenemos que utilizar dos premisas. Estamos, y ya lo dijo Mauricio, ante una polarización mundial, pero además influida en este caso por una demagogia absolutamente populista, ¿sí? Lo cual ha hecho que nos encasillemos en lo que autores como Ethan Wolf lo denominan como la democracia de la petulancia, la política de la petulancia. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos encasillamos en este tipo de política? Que lamentablemente estamos con amparos y desamparos estrictamente emocionales. En primer lugar, ¿qué va a pasar en este caso con las votaciones de los actores políticos que no están en la segunda vuelta? ¿Sí? Con este 7-8% que se quedó por ahí. Tenemos una línea clara, ¿sí? Que es el tema de Pachacutic y Conalle, y eso hay que decirlo de frente, ese voto sí se va a movilizar hacia el correísmo, independientemente de las peleas que existan con sus líderes. Ese voto en primer lugar no es medible, no es escrutable por las encuestas, pero es muy orgánico. Después de eso tenemos a los votos desamparados. ¿Quiénes son los votos desamparados? Estas personas que están buscando alojarse en una de las dos opciones electorales, y para eso necesitas un tema, el clivaje. Y en el Ecuador, y la política de la petulancia es estrictamente emocional, ¿sí? Van a buscar, y por eso vemos la vorágine de la campaña electoral en redes sociales principalmente, que buscan despertar ese voto emocional, ese voto de contrariedad y ese voto de ser contrario. Es decir, dolarización o no dolarización, Estados Unidos o Venezuela. Eso vemos, esa vorágine que también cae dentro de este paradigma populista y polarizante. Y finalmente tenemos a los indecisos. Como tú acertadamente lo dices, José, hay muchos indecisos que hay que ver cuáles son los indecisos orgánicos y los que votaron por el nulo por no creer en el sistema electoral, se negó la democracia, y los que todavía pueden fluctuar. Y ahí los candidatos vemos que sí pueden hacer una microsegmentación. Y yo le adiciono un tercer punto que ya lo dijeron los colegas, es el voto de nuestros hermanos que se encuentran fuera del país, ¿sí? Con este voto uno a uno, paso a paso, va a ser muy importante la tendencia votacional de las circunscripciones electorales especiales en el exterior, ¿sí? Vimos una tendencia marcada en la circunscripción de Estados Unidos, pero todavía no sabemos cómo se va acentuando esto en Europa, ¿sí? En la otra circunscripción, y la de Latinoamérica es más fluctuante todavía. Entonces yo creo que esos son los factores que nosotros tenemos sobre la marcha. Yo creo que los votos, como les decía, los orgánicos y los que vienen de otras tiendas electorales, ya algo se van definiendo. Los desamparados y emocionales, creo que será el día de las elecciones, veremos lo que puede pasar, y el de nuestros hermanos ecuatorianos que están en el exterior, ese va a ser bastante definitorio. Pero mira lo que ha dicho la presidenta Atamainte en los últimos días, ¿no? Pedimos cautela a las dos tiendas electorales porque esto se puede definir en un voto a voto. Y creo que como ecuatorianos también deberemos ser respetuosos de esta situación y esperar los resultados oficiales. No especular, lamentablemente ya no podemos creer en encuestas ni exit polls, no especular sobre eso. Ya tenemos experiencias de diferentes índoles previamente y en elecciones anteriores. Creo que tenemos que esperar eso y más que nada ser respetuosos de la voluntad del Ecuador. Eso sería, no sé. Sin duda, los ecuatorianos esperamos que que los dos candidatos definitivamente tengan buenas intenciones de sacar al país adelante. Esa es una premisa, es decir, independientemente que uno esté por la izquierda, por la derecha, etcétera, que las intenciones sean genuinas de sacar adelante al país. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Tenemos una inestabilidad económica, política, social, que es evidente. Que la culpa la tenga este gobierno es impreciso decirlo, que han sido los últimos 3 gobiernos de derecha probablemente, y qué pasó con el gobierno de izquierda que nos gobernó durante 10 años. Yo creo que poniendo a todos en una misma bolsa, creo que todos son responsables de lo que ocurre en nuestro país y también del propio ciudadano, que debe saber por quién votar y además no depender exclusivamente del Estado, como dicen supuestamente los libros. Sin embargo, después de la pausa comercial vamos a analizar los 3 problemas principales: la inseguridad, la inestabilidad económica, es decir, el desempleo y la falta de oportunidades. Esos son los retos que tiene el próximo presidente o presidenta a partir del próximo domingo.
Volvemos después de la pausa. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina. Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos. Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Noticiero Digital, junto a Steven Macías, con la información del momento que necesitas saber. De lunes a viernes al mediodía, por la Nueva República, Stream TV, Teleradio Digital, 11 Play y STV San Borondón. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visítanos en www.lanuevarepublicase.com. Continuamos con Hora Cero. Estamos en una entrevista con 4 personajes analistas para ver justamente lo que ocurre con nuestro país de cara a las próximas elecciones. Y en las principales encuestas a nivel nacional, los problemas o las preocupaciones de los ecuatorianos, indistintamente de quién esté primero o no, porque todos son importantes, giran en torno a la inseguridad, la falta de empleo, es decir, la situación económica del país, la corrupción política, pagar deudas, la pobreza, los servicios de salud y también la falta de oportunidades. En ese sentido, continuando con el análisis de nuestros entrevistados, sería importante analizar, ustedes que además son analistas, pero también son catedráticos, ¿cómo ven la situación de la inseguridad y las dos corrientes? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? No solamente para captar a los adeptos, sino más bien para, de manera genuina, sacarnos del país, sacar a flote al país. ¿Y por qué lo digo? Porque mientras Luisa González quiere trabajar en materia interna sin depender del contexto internacional, de Estados Unidos y otras fuerzas, todo lo contrario, el presidente candidato, de hecho, ya están aquí fuerzas internacionales tratando de apoyar la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. En ese sentido, entonces, ¿cómo analizan ustedes esta situación? Empezamos por Mauricio Alarcón. Mira, José, creo que primero la necesidad urgente de combatir la inseguridad puede generar problemas. ¿Y a qué voy con esto? Aunque aplaudido por muchos sectores, el hecho de haber traído a la cabeza de un grupo de mercenarios que además ha aparecido en las calles de Guayaquil, supuestamente en un operativo durante el fin de semana, puede ser algo lindo, porque no se lo puede calificar de otra forma para algunos sectores, algo feo para los otros de la vereda contraria. Pero hay que preguntarnos si se puede, por ejemplo, llegar a los extremos de contratar un grupo como el del señor Prince con recursos públicos, respetando la Constitución y la ley, si no estamos frente a un eventual caso de peculado, si es que lo que se está haciendo tiene un sentido real y busca una solución definitiva al problema de inseguridad, o simplemente es un acto electoral de mera campaña de un presidente candidato. Del otro lado, el plan que se ha planteado respecto de temas de seguridad, que ha sido invitado a ser nutrido desde la sociedad civil y desde la academia, ¿será viable en las condiciones actuales? ¿Será posible para visibilizar un resultado, por mínimo que sea en corto plazo, y no tener que esperar al mediano y a largo plazo, y no tener que lamentarnos cifras como las que nos estamos lamentando nosotros en este momento del primer trimestre de 2025?
lo principal, me atrevería a decir, es tener candidatos que no nos digan el qué, sino que nos especifiquen el cómo. Todos estamos conscientes que hay que combatir la inseguridad, pero el cómo, de una acción sostenida, al corto, mediano y largo plazo, con recursos, con asistencia internacional y con colaboración ciudadana, es fundamental. Eso, por desgracia, también nos ha quedado debiendo no solo el debate presidencial, sino en sí las campañas de los dos finalistas. Arturo Moscoso, es decir que de acuerdo a lo que nos dice Mauricio, evidentemente las propuestas como tal no han sido muy concretas, no se han entendido o no han sido bien comunicadas. No se ha concretado en propuestas, José. Ni siquiera en el debate pudimos escuchar propuestas claras con relación a los temas importantes. No está claro cómo ninguno de los dos candidatos va a manejar el tema de la inseguridad, y eso pues es una cosa que preocupa, ¿no? Porque, como bien decía Mauricio, el tema de esta cercanía con estos grupos armados no oficiales, ¿no? Preocupa, pero el punto es que hay que determinar, ¿no es cierto?, el impacto que eso puede tener en el votante, ¿no? Porque el votante no está muy claro ni muy cercano al tema de cuál es el análisis legal o constitucional que se puede hacer alrededor de traer o no a grupos mercenarios, ¿no? Y pues le interesa más bien que haya gente que se esté preocupando por traer a grupos que pudieran controlar la inseguridad, ¿no? Entonces ese análisis del que habla Mauricio, pues no lo hace el común de la gente, ¿no? Eso quizá nos preocupe a la academia, a la sociedad civil, pero no más allá. Entonces, y eso justamente nos da un poco la visión en general de esta campaña, ¿no? En la cual son temas que generen impacto, que generen viralidad, y no tanto temas de fondo sobre los problemas que les preocupan a los ecuatorianos, ¿no? Ahora, Esteban Ron, por ejemplo, y esto se los pongo para que todos lo podamos analizar, es indiscutible que los ecuatorianos hemos visto a las Fuerzas Armadas, a la policía, combatir a la delincuencia, atrapar delincuentes, llevarlos a las cárceles, pero también hemos visto una verdadera ruleta, una especie de asistir a un show en donde entra el delincuente y como carrusel a los pocos días, semanas o meses salen de la cárcel de una forma increíble, y no es que salen pues o se van del país, siguen delinquiendo. Eso es evidente. Entonces, luchar contra eso no es nada fácil. Y mucha gente dice, no podemos solos, definitivamente, como esto también gira en torno al narcotráfico, los demás países también nos deberían ayudar, y sobre todo los Estados Unidos, en donde la gran cantidad de droga pues van allá, no digamos por supuesto también Europa, pero es indiscutible que nuestro primer socio comercial nos debería ayudar y mucho más. En ese sentido, Esteban, ¿cómo ven los ciudadanos esto según su análisis? Porque además todos ustedes son catedráticos. ¿Qué opina el común de los estudiantes, de la gente joven, de la nueva sangre que esperaba una nueva forma de hacer política y que se ve en este torbellino de las mismas circunstancias en que vivimos? Ya lo dices tú, José, es el fenómeno que se denomina espectacularización de la política, ¿sí? Nosotros vemos pues estas fuerzas que ingresan a los domicilios, prácticamente inclusive con música de fondo, hay una teatralización de toda la materia de seguridad y demás. ¿Qué es lo que nos dice justamente, como te decía, ¿no? la política de la petulancia? Es que toda la política pública se vuelve espectacular. Sí, todo es para consumo, en este caso de los electores, todo es para consumo, más aún cuando hay una elección de por medio, y todo es con la finalidad de agregar capital político, que lamentablemente no se lo ve materializado con acciones per se. Ahora, si nosotros vemos las antípodas, en este caso de las candidaturas de Luisa González, creo que vemos el plan que se lo denominaba como Protege, y este plan te hablaba de volver
a una reinstitucionalización del Estado, es decir, hacerlo nuevamente más grande el Estado con los ministerios coordinadores de justicia, coordinador de la seguridad, también nos habla de volver al Ministerio de Justicia, etcétera, y habla de atacar en este caso a la inseguridad relacionada con problemas de adicciones. ¿Sí? Pero por otro lado, también en el caso de Daniel Noboa, vemos que hay ciertos grados incipientes que nos dan algo de luz en su plan de trabajo y habla siempre de la cooperación internacional y una dependencia casi absoluta de la cooperación con Estados Unidos. Yo me hago la pregunta, y en estos temas generales, ¿es necesaria la colaboración con Estados Unidos? Sí, es necesaria en este punto. Y si nosotros vemos en retrospectiva, tenemos el caso enigmático, el Plan Colombia, que tuvo en su momento en los años 90, que dependió muchísimo de la colaboración de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que pasó? Y esas son las lecciones del Plan Colombia. Se recurrió también a uno de los puntos focales, que es la colaboración a nivel latinoamericano. ¿Sí? No entiendo y no se entiende por qué desde la política internacional no se habla de colaboración con Colombia y Perú, que son los principales, y bueno, y Panamá también, que son los principales puertos en los cuales en este hub de narcotráfico nosotros nos vemos involucrados. Tampoco se habla, y mira lo contradictorio que viene a ser, ¿no? Se dice que este fin de semana hubo una incautación grandísima de toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, cuyo destino era Europa. ¿Por qué no estamos hablando con Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se habla de, en este caso, los consejos específicos que tiene la Unión Europea en materia de prevención del narcotráfico? Entonces, como te digo, no vemos por parte de ninguno de los dos lados hacia dónde se va a ir en materia de seguridad, pero en materia de seguridad general, menos aún la ciudad. Ahora, ¿qué esperar en esta segunda vuelta? Mira, estamos a pocos días de las elecciones y lo único que vemos es vorágine en campaña. Y lamentablemente caímos en este cono, en este muro del silencio, que es buscar la espectacularidad de la política pública. No te digo, y ya lo decía Mauricio, no te digo que esté por demás, en este caso, la colaboración internacional, pero la venida de Prince los últimos días, lo único que ha hecho es generar prácticamente un episodio número 1 de un Rambo nuevo, ¿no? Perdón que me refiera así a esta situación, pero no vemos más allá el contexto, la generación de un plan, política pública, y tampoco vemos movilización de recursos en ese sentido. Esa es la lamentable situación en la que nosotros nos vemos inmiscuidos. Bueno, justamente el doctor Carlos Estarellas, que es un estudioso de la parte internacional, nos va seguramente a presentar un cuadro de lo que ocurre. Hemos cubierto, lo hemos conversado en diferentes entrevistas con todos ustedes y sobre todo contigo, Carlos, mucho de lo que ocurre en Colombia, de lo que ocurrió a finales de los 80, 90, en donde los cárteles de la droga, pues allá eran tan poderosos que arrodillaron a toda Colombia. El cartel de Medellín y el cartel de Cali, pues arrodillaron a Colombia y lo pusieron pues a merced del narcotráfico, el terrorismo, fueron prácticamente los que mandaron a nivel de país y que se también inmiscuyeron y muy profundamente, y ahora con textos de historia estamos viendo hasta dónde llegó a penetrar el narcotráfico y esas redes. Pero fueron vencidos en su momento porque todo el país y el contexto internacional, sobre todo los Estados Unidos, logró intervenir. Eso cuando cayó pues Pablo Escobar y etcétera. Ahora hay un cúmulo de entrevistas y también de series, etcétera, que han magnificado lo que ha ocurrido en Colombia. Pero tratando de ver lo que ocurrió en ese espejo para que no se siga repitiendo acá, ¿hay esa intención? ¿Lo ves como que en Ecuador estamos tratando de luchar para parar esta situación o definitivamente es imposible luchar contra el narcotráfico? José, como tú lo señalabas con tantos reportajes que hiciste, incluso llevaste a las universidades aquí en Guayaquil, nosotros estuvimos como país como la fábula de la cigarra y la hormiga, digamos. No nos dimos cuenta que esto podía ocurrir. Exacto. Vino un gobierno que desmanteló la seguridad, reorganizó como 10 veces la policía, quitó el control migratorio, no hay visas en el Ecuador, puso el concepto de ciudadanía universal, borró el concepto de ilegal. Entonces prácticamente se dio oportunidad
a que ocurra lo que está ocurriendo en este momento en el país. Con el ejemplo que se tiene, que es Colombia, que igual podríamos tomar también a Perú, que tuvo grupos terroristas. Por supuesto. Lo que debe de haber, yo comparto con lo que dice Esteban Ron, es unas políticas de Estado, política de Estado con relación a la seguridad. No en esto del zigzag de hoy hago aquí, después traigo a este señor, después salgo con esto. Deben de existir políticas de Estado para poder enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Ahora, a esto va unido que se debe reorganizar la función judicial que fue tomada por el Correato y que, si bien todavía hay jueces honestos, son la minoría. Entonces la seguridad con una función judicial corrupta no va a poder, mantener mayor éxito. Y debe de existir un plan mínimo, por lo menos, de política exterior, que no lo hay, porque a veces hay políticas de presidente, a veces de ministros, a veces hasta de viceministros. No hay política exterior. Una política como tal, porque la colaboración solo con los Estados Unidos, como bien dice Esteban Ron, no es lo ideal. Debe haber política internacional y colaboración con el Perú, con Colombia. ¿Por qué? Porque por ahí es el paso. Con Panamá. ¿A dónde quiere ir el Ecuador, en la parte internacional? Tú estás tocando, tú estás tocando algo muy importante, la falta de políticas de Estado, que tanto lo hemos conversado en diferentes medios, pero efectivamente, viene el próximo presidente, cualquiera que sea, y dice, bueno, no me gustó cómo hacía esto el presidente anterior, y entonces vamos a modificarlo. Y en políticas, por ejemplo, internacionales, pues juega un papel importantísimo las políticas que se cumplan. Por eso es que los inversionistas dicen, a ver, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Qué pasa en Perú? En Perú tenemos una presidenta que está en el 3 o 5% de popularidad, pero la inversión extranjera continúa, el país sigue adelante y la política se cumple, ¿verdad? Debió haber exigido en el debate a los dos candidatos cuáles son sus planes, cuáles son sus políticas de Estado en diferentes áreas, cuáles son los nombres de las personas que los van a asesorar, porque si no caemos en las mismas personas que solo nombran amigos y cognados y compadres, y el fracaso del país es terrible. Hay una suerte, y esto pues para nuestros invitados, hay una suerte de incertidumbre, ¿no? Es como una insatisfacción de lo que dejó el debate, porque el debate que pudo haber pasado a la historia como de altura, de saber perfectamente qué opinaba y qué quería ofrecerle al país un candidato y la otra candidata, más bien eso se diluyó o al menos se tapó, se manchó por los insultos, por la prepotencia o por lo que sea de cualquiera de los dos. En todo caso, ¿hay tiempo para hablar de políticas de Estado? Le pregunto, por ejemplo, a Esteban Ron, ¿hay todavía esa posibilidad de que la gente diga, ok, sí, aquí hay estos planes que me están favoreciendo? Claro, el presidente, por ejemplo, candidato, ha dicho claramente, a ver, señores, nosotros sabemos perfectamente por dónde queremos ir, queremos que nos apoyen, por ejemplo, los Estados Unidos, en cambio la otra candidata quiere que apoye Maduro, etcétera. ¿Tanto es así? ¿Tal es esa confrontación para llevarnos por un modelo o por otro? Esteban. José, hubo el tiempo para hablar de eso, y creo que hubo el tiempo suficiente. Que las dos tiendas electorales no le hayan dedicado ese tiempo a hacer una campaña estructural y secuenciada, es lo que decíamos antes del debate. Esperemos que los dos candidatos en el debate nos saquen los planes de trabajo y nos digan, en el eje número 8 o en el eje número 7 está esto, y así es como lo voy a ejecutar. Pero lamentablemente no caímos en eso. Hubo el tiempo en primera vuelta y lo hubo en segunda vuelta, pero lamentablemente los dos candidatos se dedicaron a crear narrativas, y eso es clarísimo, ¿sí? ¿Qué son las narrativas? Estas verdades intersubjetivas determinadas para un extracto social, y te digo extracto así de doloroso el término, porque tratan de sacar y microsegmentar en ese sentido. Entonces lo que vemos son dos narrativas absolutamente diferentes, opuestas, populistas y demagógicas, ¿sí? Y además antípodas la una de la otra, lo que tú dices, estimado José. Estados Unidos o Venezuela, Trump o Maduro, ¿sí? Lo nuevo, lo viejo, lo blanco, lo negro. Eso es lo que vemos en este sentido, pero yo considero, querido José,
que en el último tiempo sí hubo el tiempo para hablar de política pública, pero nuevamente esta vorágine hiperpopulista, demagógica, hace ver que los candidatos lo único que quieren es atacar a la otredad, ni siquiera a su contrario, a la otredad, a lo que no significa ellos. Y en esa vorágine, ¿qué podemos ver? Absolutamente nada. ¿Y sabes cuál es el problema de ahí? Que el elector indeciso o el que se quedó sin tienda electoral de la primera vuelta va a acudir a otros mecanismos no oficiales para decidir su voto, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con los no oficiales? No el candidato, ¿sí? Va, esperemos en el mejor de los casos, a bajarse el plan de trabajo de conoce a tu candidato en el CNE, lo va a leer, lo va a contrastar en el mejor de los casos y sobre eso decidirá, pero lamentablemente no hay ese cobijo de la nueva, de la segunda vuelta al nuevo elector. Eso lamentablemente es lo que vamos a ver, pero ojo, sí hubo el tiempo para hablar de política pública. Otra cosa es que los candidatos no lo hayan hecho, no depende del elector, es una corresponsabilidad, en este caso política, de las tiendas electorales. Ahora, Arturo Moscoso, por ejemplo, hablar de gobernabilidad es o significa que no solamente el Ejecutivo, es decir, cualquiera que sea el presidente de la República pueda gobernar solo, debería gobernar con los demás poderes. Y aquí entra pues un papel fundamental la Asamblea, con esta correlación de fuerzas después de la primera vuelta en donde ya sabemos cómo va a estar conformado. ¿Qué crees que pase con uno u otro ganador? Bueno, José, aquí dependerá de la capacidad de cualquiera de las dos candidaturas finalistas de llegar a acuerdos con los otros partidos políticos minoritarios dentro de la Asamblea, ¿no? Dentro de este acuerdo medio fallido entre Pachacuti y la Revolución Ciudadana, también se entendía que habría un acuerdo o una intención de colaborar dentro de la Asamblea. Sin embargo, eso no está claro porque el acuerdo tiene mucho rechazo desde de las mismas dirigentes históricos de la CONAI y de Pachacuti, ¿no? Pero ya yéndonos a quien gobierne, creo que es más fácil para quien gane las elecciones el conformar una mayoría dentro de la Asamblea, porque es el que maneja el Estado y la llave de los recursos, ¿no? Y si bien no hay el tema de un intercambio de recursos por apoyos, sí puede utilizarse para presionar de cierta forma en obras, a través de obras públicas o de presencia estatal en las provincias de estos asambleístas minoritarios que necesiten, pues obviamente, demostrar a sus votantes que están haciendo algo por su provincia, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos candidaturas que gane la elección, pues probablemente tendrá más facilidad para conformar una mayoría dentro de la Asamblea. Y eso implica pues que tendrá mayor gobernabilidad, ¿no? Que será más fácil hacer políticas públicas, reformas, etcétera. No todas, porque la mayoría hay una buena proporción de leyes y las reformas constitucionales también que necesitan mayoría calificada, pero sí para conformar una mayoría simple que le ayude a ir gobernando, ¿no? Si esto no sucede, si es que por A o B circunstancias es la oposición la que construye una mayoría dentro de la Asamblea, pues evidentemente quien gane las elecciones la tendrá muy complicado para justamente llevar adelante políticas públicas y reformas con una Asamblea que va a tener una mayoría de oposición, ¿no? Bien, estamos conversando con prestigiosos analistas, el doctor Carlos Estarellas, estamos conversando con Esteban Ron, Arturo Moscoso y Mauricio Alarcón de políticas públicas, de lo que ocurre en nuestro país de cara a las próximas elecciones. Vamos a hablar en el próximo bloque de lo que significa la concertación, o al menos eso que esperamos los ecuatorianos que algún día se cumpla. Volvemos después de la pausa. Este domingo ven a disfrutar de la Ruta Centro Guayaquil Camina. Pasea en bici, patines o a pie por la avenida Malecón, calle Panamá y la avenida 9 de octubre. Te esperamos. No me detengo, voy hasta el final.
Autorización número 3651. CNE, Elecciones Generales 2025. Lo mejor del fútbol nacional e internacional lo tendrás en tu programa deportivo Futboleando. Con un amplio equipo de profesionales siempre estarás al día con la última información de los equipos y deportistas que más te interesa conocer. De lunes a viernes, después del noticiero digital, solo por la Nueva República. Retransmite en Teleradio Digital, Stream TV, STV San Borondón y 11 Play. Bien, hablemos de gobernabilidad, pero también de concertación. Países como Perú o como Chile, sobre todo Chile, ha atravesado por problemas durísimos, desapariciones, etcétera, una dictadura brutal, pero también de concertación. Y ese vaivén entre la derecha y la izquierda que permite, con problemas sociales, políticos, económicos similares a los nuestros, igual continuar. Doctor Estarellas, ¿hay posibilidad de hacer una concertación? El próximo presidente tiene que gobernar con la Asamblea. Ya sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el gobierno de Guillermo Lasso. No pudo continuar y tuvo que irse a una muerte cruzada. ¿Estamos esperando que eso se repita o hay posibilidad de una concertación? Lo cual es raro porque en el Ecuador que el sistema es presidencialista, en la Constitución hay una muerte cruzada que nada tiene que ver con el sistema presidencialista. Una barbaridad, una locura. ¿Podemos llegar a concertación? Sí, porque los problemas que tiene el Ecuador en este momento son enormes. Usted hablaba de que en Chile, digamos, después de Pinochet, llegaron a hacer una concertación. Yo me acordaba de España, el famoso pacto de la Moncloa, por supuesto, donde después de la muerte de Franco se pusieron de acuerdo para todos, para poder sacar a España adelante. Es decir, de poder se pueden. Lamentablemente aquí los intereses partidistas, intereses personales o a veces caudillistas del líder del partido no permiten poder llegar a esa concertación que sería unirse para poder enfrentar los problemas pero graves. Por lo menos en lo mínimo. Ecuador. Por lo menos en lo mínimo. Ni siquiera llegan a esos problemas mínimos, que sería, bueno, enfrentemos el narcotráfico, enfrentemos la delincuencia. Claro, hablemos de salud, política de salud. Mejoremos el IES, no se ponen de acuerdo, hay una confrontación y eso demuestra la inmadurez política de estos pseudos políticos que poco ayudan al Ecuador. Mauricio Alarcón, lo escuchamos ahora porque sabemos que está en camino a otro compromiso, pero es indiscutible que hablar de concertación parecería como hablar de algo imposible de hacerlo. ¿Qué opina usted? Es preocupante, José, que pensemos que sentarnos entre distintos, entre personas que piensan diferente, a encontrarle salidas al país es una utopía. Pero la mezquindad política, la inmadurez de los actores políticos, su incapacidad de escuchar críticas y de tener autocrítica, genera aislamiento e imposibilidad de que bajo un modelo colaborativo, de alianzas, de consensos, le encontremos salidas a los problemas. Lo decíamos en un inicio, ¿puede el Estado por sí solo solucionar el problema de inseguridad? Definitivamente no. Necesita de acuerdos políticos, necesita de trabajo con la sociedad civil, necesita de colaboración con la academia y con el sector privado. Se puede generar fortalecimiento económico y nuevas plazas de empleo simplemente desde el Estado. De ninguna manera. Los modelos colaborativos, sentarnos en una misma mesa, actores de todos los sectores, sobre la base sí de coincidencias, pero planteando nuestras divergencias, es fundamental. Y yo no quisiera sonar trágico, más bien te diría, prefiero sonar positivo y pecar de ingenuo y hasta de utópico, en que en esta ocasión eso podría ser posible. Yo entiendo lo que pasa en la Asamblea, se ha hablado del tema de gobernabilidad, Arturo lo acaba de decir, pero ¿por qué no pensar en la posibilidad de que todos los actores políticos puedan pensar en el país, sentir el país,
ponerse una camiseta de la ciudadanía y empezar a colaborar entre ellos para encontrarle soluciones. Que las pugnas y los problemas queden para después, que peleen entre ellos de cara a las seccionales del 27, pero que en este momento que hay temas urgentes a ser atendidos, piensen como país y nos traigan, por supuesto, beneficios a todos. A ver, cuando ha habido un conflicto bélico, lo experimentamos cuando ocurrió el lamentable hecho histórico con los peruanos. Definitivamente pues hubo una reunión entre expresidentes, todos nos reunimos, flameamos la bandera, etcétera, y nos pusimos de acuerdo con un, en ese entonces, enemigo común, ¿verdad? En este momento estamos enfrentando problemas terribles que debería provocar la unión de todos, porque ¿a quiénes le beneficia un país dividido, un país lleno de delincuencia o de corrupción o de narcotráfico? Nuestro país está sumido en un abandono, hay mucha gente que está queriendo huir o salir de aquí porque no encuentra una salida. Entonces, esto debería ser una preocupación para todos, y cuando hablo de todos son de todas las fuerzas políticas, pero qué terrible es ver o escuchar en las redes, por ejemplo, que porque alguien de la derecha se une con el de la izquierda o porque un líder político se une con alguien a conversar o hablar de estos temas, ojo, no para pactar de manera negativa, sino para hablar de país, eso también es criticado. Porque en su momento ya hubo una reunión, lamentablemente fue una reunión que no se conocía y que cuando se hizo pública, ahí fue pues un desastre. Pero los líderes de aquella época, Jaime Nebot, el presidente Lasso, el expresidente Correa, se reunieron, fue evidente que hubo la reunión y sin embargo luego esto fue un desastre. ¿Por qué no pretender? Y además propongo que la academia, que creo que también la academia debería ser más participativa, para no hablar de culpabilidad, pero debería ser más participativa, para no esperar solamente un debate del Consejo Nacional Electoral, sino llamarlos a todos y proponer estos grandes temas que podrían ser de concertación. En ese sentido, ¿se puede lograr o es una utopía también, Arturo Moscoso? José, los acuerdos son absolutamente válidos y deseables en la política. Siempre es importante que los diferentes actores políticos se sienten a la mesa a dialogar sobre el beneficio del país, pero justamente ese es el problema con los acuerdos de nuestros políticos por lo general. No son acuerdos de beneficio del país, sino de los políticos de la tienda política de turno, ¿no? Y donde lo que priman, ¿no?, son esos intereses partidistas, personalistas, y no los intereses del país. Y por eso generalmente estos acuerdos además son por debajo de la mesa, son poco conocidos, no se los revela ante el público, ¿no? Ahora tuvimos un buen ejemplo de un posible acuerdo al que se quería llegar entre dos tiendas políticas, pero un acuerdo mal trabajado, ¿no?, en donde no había realmente una voluntad de toda la tienda política de Pachacutic de apoyar al correísmo, pues, y un acuerdo que ha quedado, creo, en nada, en definitiva. Pero así deberían ser, ¿no? Sentarse y decir, sí, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto en beneficio del país, ¿no? Cuando cierran la puerta, cuando los acuerdos son a escondidas, es porque no es en beneficio del país. ¿Por qué no podríamos saber lo que se está acordando, no? Entonces, sí, la política es de acuerdos, la política es del arte de lo posible, la política es ceder, hacer concesiones, ¿no? Y también permitirle al otro tener cierta ganancia. No es de suma cero, la política no puede ser de suma cero, pero siempre y cuando el beneficio del país y de los ecuatorianos esté en primer lugar. Y Arturo, pero insisto e interrumpo. Ok, ¿cuál es el papel? Porque, claro, las dos fuerzas políticas más fuertes en este momento, ¿verdad?, las que lideran en este momento las encuestas, y vamos a saber quién va a ganar el próximo domingo, ninguno de los dos va a llamar a la concertación probablemente, pero un tercero sí puede, pues, la iglesia, la academia, es decir, conminarlos a firmar acuerdos. ¿Cuál debería ser esa propuesta o ese papel, por ejemplo, de la academia? Se han hecho intentos, José, de lograr algo así, de lograr grandes acuerdos nacionales. Lamentablemente siempre quedan sobre el papel, porque nuevamente lo que prima son intereses más inmediatos,
y más cercanos a lo que pretende el partido, a lo que pretende el político, que lo que le beneficie al país. Entonces eso es una buena iniciativa, ¿no? Pero que lamentablemente puede quedar en eso. Simplemente en esa iniciativa, como han quedado muchos de los grandes acuerdos que se han intentado a lo largo de los años, y peor ahora con esta polarización tan fuerte que está viviendo el Ecuador, ¿no? En donde estamos viendo que en una primera vuelta casi se disputaron casi el 90% de los votos de los ecuatorianos. Eso nos dice o nos habla de lo dividido que está el país, y es más difícil aún llegar a un acuerdo de esa manera, porque cada una de las dos fuerzas políticas va a decir, no, yo tengo la razón, o yo tengo la razón, y sentarse a negociar pues no les conviene, porque lo que pretenderán es seguramente hacer oposición de cara a las elecciones primero seccionales y luego pues las generales dentro de 4 años. Esteban Ron, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Esteban. El tema de los acuerdos es sumamente importante. Mira la cita que nos trae Arturo, ¿no? La política es el arte de lo posible. Siempre visto desde la utopía social y académica. Pero lamentablemente lo que nosotros vemos en el Ecuador es que en el ambiente polarizado inclusive ya se habla de diferencias irreconciliables entre los candidatos. Pero además que estas diferencias irreconciliables son reproducidas por su tienda política. Y estas diferencias irreconciliables son reproducidas por sus asambleístas y por sus gobiernos autónomos descentralizados, etcétera, etcétera. Y eso te va generando un efecto top-down o efecto cascada, ¿sí? Que afecta al ámbito social, ¿sí? En este caso a la capa social, ¿sí? Somos muy pocos los ecuatorianos que nos podemos sentar a dialogar, como les decía previamente, con tolerancia hacia la otredad de pensamiento, otredad ideológica, otredad de cualquier tipo, ¿cierto? Y eso es lo que los políticos van reproduciendo en la sociedad, ¿sí? No puede ser posible que como ecuatorianos no nos podamos sentar con el colega, con el amigo, ¿sí? Con el familiar, porque tiene otro punto de vista, no solo de la cosa pública, sino de la ideología hacia donde quiere llevar su vida. Ese grado de intolerancia es a lo que nos han llevado a nuestros políticos. Ahora bien, la única fórmula existente, en este caso, para salir de este grado de intolerancia es hacer una priorización. ¿Qué tipo de priorización? Temática. Absolutamente temática. Estos son los temas. Seguridad transversal. Constitucionalmente, ¿qué tengo que atender? Empleo, salud y educación, y todo lo demás en un tema o un esquema de priorización. Esa es la única fórmula para romper con cualquier tipo de intolerancia, pero que lamentablemente estas diferencias irreconciliables en este punto caótico en el que vivimos, absolutamente divergente en el que vivimos, le veo muy complicado. Es increíble cómo, bueno, todos coinciden con esto, ¿no? Es decir, cuando vemos reuniones familiares entre amigos, chats, etcétera, parece una pelea pues brutal, enemistades, porque cada uno está defendiendo su corriente. Pero nos hace falta madurez. En países que han estado en una guerra total, en países europeos, por ejemplo, han salido adelante y ahora son grandes amigos. Vemos la relación que existe entre los propios Estados Unidos y Rusia, que antes era pues imposible una reconciliación, y ahora vemos hasta compadrazgos, diría yo, en algunas circunstancias, porque a todos les conviene, sobre todo la parte comercial. En ese sentido, como para ir concluyendo, Mauricio Alarcón, ¿hay posibilidades de lograr encontrar en un momento dado coincidencias? Porque está claro que si cada uno va a defender lo suyo en la asamblea, por ejemplo, no se van a lograr esos cambios tan lógicos que el país espera de cara a una nueva presidencia de 4 años. Sí, José, bueno, no estamos con Mauricio. Doctor Estarellas. Mire, recordarle, José, que los asambleístas están en la asamblea porque representan al pueblo, no representan al partido. Qué importante recordarlo. Han perdido los conceptos, entonces hacen lo que les dice el dueño o el líder del partido, y ellos están ahí porque el mandante es el pueblo. Entonces pierden el concepto de los problemas nacionales por los intereses. Lo que ocurre en el Ecuador, estimado José, que el tejido social se ha roto y se ha dividido.
Y en el Ecuador sí pasó muy corto cuando estuvo Bucarán, pero estuvo tan corto que no trajo consecuencias. Pero el tiempo del Correato ha sido de tal magnitud que estamos divididos entre ecuatorianos en una lucha creada por este tiempo de estas personas y que dividen el Ecuador y se olvidan de los problemas fundamentales que tenemos, que son el ingreso del narcotráfico en el país y la delincuencia organizada, fuera de la crisis económica, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Sí, yo quería, para finalizar, ¿no?, para concluir, hacer hincapié en lo que dicen varias encuestas, en los problemas que cada uno de los ecuatorianos se sienta a conversar con su familia, porque ¿qué es lo que buscamos los ecuatorianos? Tratar de salir de deudas, de seguir adelante, de salir de esta crisis, pero sobre todo que nuestras familias o las personas que viven con nosotros, etcétera, lleguen pues a la casa bien. No puede ser que uno salga de la casa, sobre todo, bueno, los católicos salimos de la casa, nos persinamos y no sabemos si vamos a llegar, porque nos encontramos con un problema de inseguridad brutal. Conozco el caso, por ejemplo, de una persona que recién vino al Ecuador a visitar, después de más de 1 año y medio de vivir fuera, a visitar a sus padres, y prácticamente llorar y decir, este es mi país, yo quiero vivir aquí, pero siento que no estoy seguro, mientras donde estoy, que no tengo a mi familia, no tengo a mis amigos, mi entorno, me toca comenzar de nuevo, por lo menos camino sin pensar que me van a secuestrar o a matar. Qué terrible que es hablar justamente de eso. Entonces, en mi conclusión, yo les invito a reflexionar un poco, Carlos, a todos, Mauricio, Esteban, a pensar en que el Ecuador merece un mejor trato de los políticos y a exigirles un poco más. No creo que podamos o seguir dependiendo exclusivamente de los políticos. Tenemos 30 segundos para la conclusión, Carlos. ¿Hay forma de pensar en eso, de decir, bueno, esto va a pasar? Definitivamente, concuerdo contigo, aquí en el país hay una fuga de cerebros, todo el mundo quiere irse y eso es terrible cuando el Ecuador invirtió en educación, en esta gente joven que se quiere ir porque hay inseguridad. Sería fundamental que las personas capaces y honestas ingresen a hacer política para no caer en esta división, un país totalmente polarizado que en un momento dado vota por una candidatura aunque no esté totalmente convencido porque la otra es horrorosa. Bien, Arturo Moscoso, 30 segundos. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer también es mejorar la calidad de nuestra política. Y se mejora la calidad de nuestra política mejorando nuestro sistema de partidos, mejorando a los partidos políticos, generando carreras políticos, generando cuadros, ¿no? Y creo que eso podría mejorar en algo y darnos más esperanza hacia el futuro en cuanto a lo que pueden y deben hacer los políticos en realidad. Esteban. Lamentablemente en el Ecuador tenemos una dependencia hacia y de la política, hacia la clase política y además de las instituciones políticas con significado jurídico. Es lamentable que en esta dependencia nosotros hayamos perdido absolutamente la confianza del Estado, ¿sí? Y hacia el Estado. Lo único que nos queda en este momento es no refundar, no hacer constituyentes, sino, como tú lo decías, José, exigir de la clase política mayores y mejores representantes que realmente se sienten dentro de una agenda priorizada con perspectivas sociales, institucionales, pero además humanas, de recobrar esa confianza inclusive del que queremos vivir. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Es muy importante, valiosas sus opiniones y estoy seguro que los televidentes los podrán evaluar y tomar sus propias conclusiones. Es evidente que el país necesita menos división y más unión, que todos requerimos de mejores líderes para poder seguirlos o no, pero aunque no los sigamos,
que nos representen bien o representen a quienes han votado por ellos. Y no hablo solamente de presidentes de la República, sino de los asambleístas y quienes están en su lugar, en su puesto público para defender justamente su puesto, pero también para trabajar en función del país. Ojalá que la gente no piense que estamos hablando de manera utópica o romantizando la política. Todo lo contrario, son cosas que son tan necesarias e impactantes a la vez. Gracias por su participación. Dios mediante, estaremos el día de mañana aquí en Hora Cero. Soy José Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Gracias, Carlos.